y voy a compartir porque este es un tiempo en que realmente nos vamos a parar como iglesia y como ministerio Acércate a Jesús para llevar la luz de Cristo allí donde vayamos, porque de eso se trata. De eso se trata cada una de las cosas que estamos haciendo. Los jóvenes que están grabando su tema de rap están llevando la palabra. No sabemos a dónde va a llegar esas letras, a qué rincón van a alcanzar y cuántas personas van a ser atravesadas en su corazón a través de esas palabras. Tenemos que orar, tenemos que clamar al Señor para que llegue lejos. Nunca sabemos a dónde va a llegar la palabra. No podemos subestimar el poder de la palabra, ¿sí? Así como yo recibí un día cuando estaba en el colegio la palabra del Señor, cuando una compañera nos la contaba, nos hablaba, y hoy somos una familia que está sirviendo al Señor, así la palabra no tiene límites y no sabemos a dónde va a llegar y a quién va a levantarnos, ¿cierto? Entonces todas estas cosas las tenemos que hacer de la mano del Señor y creyendo en su poder y con fe y con confianza de que el Señor va a traer mucho fruto en este tiempo. Amén. Entonces vamos a compartir la palabra del Señor que está en Jeremías 29, del 4 al 14. Era un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba en el cautiverio en Babilonia, habían sido llevados por el rey Nabucodonosor, y ellos estaban expectantes y pensaban cuándo iban a volver a su tierra, cuándo iban a poder volver. Y vieron que en general las personas nos gusta, ¿no? Queremos escuchar lo que nos gusta, ¿no es cierto? Lo que queremos que nos digan, lo que queremos escuchar, eso es lo que más nos gusta. Y el pueblo estaba queriendo saber y estaban ansiosos, querían volver a su tierra. Estaban en ese lugar porque Dios tenía que tratar con ellos. Había un proceso que ellos tenían que vivir para poder entender y para poder acercarse al Señor, porque cada 2 por 3 cuando algo les ocurría y cuando necesitaban por sus cosechas, en vez de ir a pedirle al Señor, iban detrás de otros dioses o se confundían o se distraían. Dios tiene que tratar, formar al pueblo. Así que ahora estaban allí en Babilonia esperando y querían saber cuándo iban a poder volver. El profeta Jeremías había traído una profecía acerca del yugo, les había hablado. Sin embargo, también se habían levantado falsos profetas que con palabras que no venían de parte de Dios le habían dicho al pueblo que se prepare, que pronto Dios los iba a volver a su tierra, y no era palabra de Dios. ¿Y ellos a quiénes escucharon? Y bueno, a lo que querían escuchar. Entonces el Señor tuvo que enviar la palabra a través de Jeremías para avisarles, para advertirle al pueblo y para decirle al pueblo, darle instrucción acerca de lo que tenían que hacer y cómo tenían que vivir en esos años. Porque el Señor siempre quiere guiarnos. Estemos en el lugar donde estemos, así estemos pasando pruebas, tratos, así estemos pasando en un lugar, estemos plantados en un lugar donde tal vez no nos parezca el mejor lugar. No quiere decir que cuando pasamos procesos el Señor no está con nosotros. Por el contrario, el Señor siempre está con nosotros y siempre va a traer guía y dirección a su pueblo. Pero es elemental que el pueblo pueda escuchar la voz de Dios. Y solo podemos escuchar la voz de Dios y acercarnos a Él mediante la oración y la búsqueda, afinando el oído espiritual y pudiendo discernir entre una palabra y la otra, porque ellos iban a escuchar 2 voces ahí. Las voces de los que se levantaban, que no venían de parte de Dios, y la voz del profeta de Dios que les estaba trayendo guía. Para estar sensibles espiritualmente necesitamos buscar de Dios y clamar como lo estamos haciendo en este tiempo. Este es un tiempo en que la iglesia va a ir madurando. Vamos a estar transitando a ser una iglesia madura, comprometida con raíces más profundas en la fe, creyéndole más y más cada vez al Señor. Y yo creo que esta palabra que el Señor le trajo al pueblo a través de Jeremías aplica hoy también para nosotros.
La hemos tal vez leído algunas veces, pero el Señor cada vez va a tener algo nuevo para decirnos. Así que dice Jeremías 29 del 4 al 14, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Hasta aquí es la palabra. Y pensaba que la palabra del Señor había venido a ellos para que ellos no estén pensando, pronto nos vamos a ir de este lugar, porque eso les provocaría inestabilidad y no podrían planificar hacia futuro. Porque si yo estoy pensando que dentro de poco me voy a mudar, me voy a ir a otro barrio, a otro país o a otra ciudad, entonces no voy a estar pensando en hacer planes para quedarme en este lugar y crecer en este lugar. Entonces el Señor les estaba hablando para que ellos se afirmen y sepan que les esperaba un tiempo largo. De hecho, personas iban a vivir hasta su muerte en ese lugar. Y tal vez sus hijos recién iban a poder volver a su país. Y el Señor les trae dirección y les dice, edifiquen casas y hagan planes. Y por eso yo recién les estaba diciendo que creo que esta palabra aplica para nosotros hoy, porque creo que el Señor la trae en este tiempo para cada uno de nosotros y para el ministerio Acércate a Jesús. Cuando la palabra de Dios dice edifiquen casa, no solo está hablando de poner ladrillos, de levantar paredes, sino que tiene que ver en lo espiritual con una construcción para edificar casa espiritual, para formar familias, para cumplir la voluntad de Dios, para dejar descendencia espiritual. Contrario a la corriente de este mundo, contrario a lo que dicta hoy la sociedad, cuyo objetivo principal, ya sabemos y lo hemos dicho muchas veces, es deconstruir la familia, el plan de Dios, el proyecto de Dios. Y también le dice, hagan planes. Yo creo que este es un tiempo para hacer planes. Es un tiempo para hacer planes para el futuro. Es un tiempo para decir, Señor, ¿cuál es el diseño que está en tu corazón para mi vida? Hoy estábamos orando, Georgina oraba por los estudiantes, oraba por más profesionales. Y muchos de nosotros nos estamos preparando y estamos haciendo tal vez más de uno de nosotros mucho esfuerzo porque trabajamos, estudiamos y estamos sirviendo a Dios. Pero estamos pariendo una nueva generación en este lugar, en el ministerio Acércate a Jesús. Saben, es una iglesia muy joven. En sí, bueno,
Aquí en Pilcomayo la iglesia venía ya desde hace muchos años, con más de 40 años, pero la realidad es que en marzo del año próximo van a cumplirse 15 años de que el pastor Néstor y yo comenzamos allá en Avenida San Martín. Y para una iglesia eso es poco tiempo, muy poco tiempo. Pero hoy Natalia decía, ¿cómo llegamos a todo esto? ¿Cómo, Señor, qué hiciste? ¿Cómo fuiste trabajando en nosotros, en el ministerio? ¿Cómo trabajaste en los hermanos, en las familias, en los líderes? El Señor trabajó, hizo muchas cosas, nos fue formando. El Señor fue tratando también con nosotros, pasamos muchas pruebas, hubieron momentos difíciles, pero la verdad es que podemos decir hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y vamos con este proyecto de cerrar el 2022 con una gran gloria de Dios, que es romper los últimos pagarés de Avenida San Martín. Y saben lo que significa eso en lo espiritual: edificar casa. Porque será un lugar para la obra de Dios, una puerta abierta en la ciudad, la luz, una lámpara encendida para la ciudad como es aquí en Pilcomayo. Una iglesia nunca debe cerrar sus puertas. Las puertas siempre tienen que estar abiertas e iluminando la ciudad, para que el sediento pueda beber, para que el que pase pueda entrar, para que puedan hallar la buena voluntad de Dios y poder conocer al único Dios verdadero, y que mucha gente pase por este lugar y muchas familias conozcan a Cristo, puedan recibir salvación, vida eterna, para que muchos puedan tener una vida diferente. Así que en este tiempo el Señor nos dice que es tiempo de hacer planes y diseñar para el futuro. Y si, mira, este año estamos en el mejor momento, porque todavía estamos a tiempo de anotarnos para comenzar a estudiar el año que viene, sea la primaria, la secundaria, la terciaria o la universidad, para buscar un trabajo, para tirar un currículum. Hagan planes, dice el Señor. Pero si nosotros no hacemos planes, ¿sobre qué nos va a respaldar? ¿Qué le podemos llevar al Señor? ¿No es cierto? ¿Qué podemos decir, Señor? Clamar por eso. Señor, estoy soñando con esto, necesito esto, quisiera hacer esto. Tal vez hay cuentas pendientes, hay cosas que tenemos que cerrar. Y bueno, este es el tiempo. Diseñar para el futuro, diseñar iglesia y edificar casas. ¿Cuántos dicen amén? También la palabra decía y les daba la indicación: planten huertos y coman del fruto. Trabajar es bueno. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Trabajar es bueno. Dios siempre llama a personas de trabajo. Personas que no le tienen miedo al trabajo, al esfuerzo, pero con el sano y justo equilibrio en nuestras vidas que trae el Espíritu Santo. Trabajen, les decía el Señor, pero no pierdan la prioridad. No pierdan de poner primero al Señor, porque por causa de que ellos no habían puesto al Señor como prioridad, ahora estaban en el cautiverio. A veces creemos que cuando le restamos algún tiempo al Señor, o nos quedamos en casa, o no nos congregamos, vamos a ganar tiempo que no tenemos o que nos hace falta. Pero la realidad es que eso es una utopía, algo que simplemente nos imaginamos. Y eso lo único que nos pone es en sombra y en el cautiverio. Nos deja simplemente dando vueltas en el mismo lugar. Este es un tiempo de trabajar para el Señor, trabajar para nuestras familias, para nuestras casas, pero ese trabajo bueno, porque dice que es don de Dios trabajar y comer del fruto de nuestro trabajo y disfrutarlo. Ese es un regalo de Dios. Hay mucha gente que se esfuerza, que trabaja, pero no puede disfrutarlo. Tal vez tienen más cosas que vos y yo, pero no lo pueden disfrutar. Eso viene del cielo y es un regalo de Dios, porque paz hay en la casa de los hijos de Dios. No se puede comprar. Cristo nos dijo: tengo un regalo para ustedes, paz en la mente y en el corazón. Eso viene del cielo. Así que
planten huertos y coman del fruto. Trabajemos, sirvamos juntos al Señor y comamos de los frutos de ese servicio y de ese trabajo. Este es el tiempo. También la palabra les indicaba, cásense y tengan hijos, formen familias, busquen esposas para sus hijos y tengan muchos nietos. Hoy casarse y tener hijos está muy lejos del proyecto de los jóvenes. No está eso en su visión de futuro. Te desafío a que si te encontrás con algún joven o algún adolescente en este tiempo, le preguntes si quiere tener hijos. A ver cuántos te van a decir que están soñando con tener hijos. Muy poquitos. Sin embargo, el Señor le decía, cásense y tengan hijos, porque la familia es el plan de Dios. Y es algo hermoso. Y lo que Dios diseña para nosotros es bueno y es de bendición. Siempre lo va a hacer. Por eso, hoy la convocatoria era que oremos por las familias y oremos por la ciudad. Y hoy vamos a orar por las familias, por los que estamos acá y por los que hoy no están acá también. Por los que están lejos, por los que están cerca. Nosotros que hoy estamos aquí necesitamos levantar la voz y clamar por nuestras casas y por nuestras familias. A veces pensamos que la familia es débil. No es que la familia es débil, es que el enemigo siempre se va a ensañar con la familia. Va a querer que la familia se divida, va a querer encontrar matrimonios que estén en disolución, en discusión, va a querer encontrar matrimonios en desacuerdo, divididos. Pero la realidad es que las familias son el plan de Dios y son fuertes. Porque cuando Nehemías tenía que reconstruir la muralla y se dio cuenta que estaban muy separados y que necesitaban poner vigilancia y que necesitaban poner seguridad al trabajo que estaban haciendo, puso a las personas del pueblo por familias. Porque las familias son fuertes y cuando nos unimos, si hay familias sanas, si hay familias fuertes, entonces el poder de Dios se manifiesta y hace un cerco espiritual, un vallado espiritual en la familia, en la iglesia y en la ciudad. Y nosotros somos el modelo a seguir, somos la muestra del plan de Dios para la humanidad y para la sociedad hoy. Y así que nosotros tenemos que ser ese testimonio. Hoy vamos a clamar por las familias. ¿Cuántos quieren clamar por sus familias? Amén. Otra cosa que la palabra decía y les indicaba el Señor en este pasaje era multiplíquense y no disminuyan. ¿Saben? Siempre me pregunté porque una vez alguien, cuando con Néstor compartíamos, ¿no?, esa mirada que tenemos en el ministerio Acércate a Jesús, la visión del ministerio Acércate a Jesús, que es que crezcamos, que es que nos multipliquemos, que es que no disminuyamos justamente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese deseo? ¿Porque queremos que este lugar se llene y amontonemos gente en este lugar? No, porque si a las personas, a las familias, no las pastoreamos nosotros, las pastorea el mundo. Si no las pastoreamos nosotros, la iglesia, no hablo de mí en particular o de los pastores, hablo de la iglesia que tiene que pastorear a las familias. Si no las pastoreamos nosotros, la va a pastorear el noticiero, la va a pastorear, no sé, lo que esté de moda, la pastorea este mundo. Y nosotros necesitamos llevar, porque esa es nuestra gran comisión, ir y hacer discípulos, llevar la palabra del Señor y que las personas se conviertan a Cristo y puedan tener libertad, paz, puedan ser sanos, puedan construir, restaurar sus familias. Ese es el único objetivo. Y en el corazón de Dios siempre está, multiplíquense, no disminuyan. Dios siempre va a querer que haya más y más personas adorándolo a Él, más y más personas en la iglesia, en un lugar, porque de esa manera Él va a restaurar. La idea y el corazón de Dios es no disminuyan, que no se queden, que nadie se quede afuera, que no se queden en el camino, que no se pierdan,
Así que seguramente si vos en este mismo momento podés hacer una lista en tu mente de personas que tal vez hace tiempo que no ves, y podés ir a visitar y podés ir a llevarle una palabra de bendición, porque dicen multiplíquense y no disminuyan. Y tal vez alguien se quedó en el camino, alguien quedó herido, alguien se enfrió en la fe. Y tal vez nosotros en este tiempo tenemos que ser la mano extendida de Dios para volver a traerlo, la boca del Señor para volver a hablarles la palabra, para que ese fuego que hoy el Señor está encendiendo en nuestros corazones pueda encenderse también en el corazón de aquel que tal vez hoy está en necesidad. Entonces, multiplíquense y no disminuyan. Ese es el plan de Dios para nosotros, para el ministerio Acércate a Jesús, para esta iglesia. Y vamos a abrazar esa visión y no la vamos a soltar, porque eso es lo que anhelamos para el Señor. Porque cuando hay fruto, entonces el fruto es lo que muestra la gloria de Dios. Y el fruto, la bendición y el respaldo de Dios no es que se ve en que podamos hacer un templo más grande o una pared más alta. El fruto es almas salvadas. Eso es lo que le da gloria a Dios. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer juntos. Almas salvadas para la gloria de Dios. Ese es el objetivo del grupo de rap, ese es el objetivo del circo, ese es el objetivo de guerreros de oración, ese es el objetivo de centinelas, ese es el objetivo del 3+1, almas salvadas. Así que míralo al que está al lado tuyo y decirle, almas salvadas. Decirle, almas salvadas. ¿Lo escuchaste alguna vez o te parece una palabra nueva? Bueno, lo venimos diciendo hace mucho. Almas salvadas. Almas salvadas. Multiplíquense y no disminuyan. No era una opción, era algo que Dios les estaba diciendo que tenían que hacer para procurar el bienestar del lugar donde estaban, para echar raíces, para sentarse, para poder establecerse, para estar mejor. Multiplíquense y no disminuyan. Además, ese multiplíquense y no disminuyan tiene que ver en la palabra, con llevar la palabra de Dios. Dice Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando vos y yo conocimos a Cristo, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, entonces recibimos al Espíritu Santo. La luz de Cristo vino a nuestras vidas, se encendió en nuestros corazones. Y la palabra de Dios dice, ustedes son la luz del mundo. El Señor encendió una luz en tu vida cuando vino a nosotros con sus propósitos. Y una luz no se enciende para esconderla debajo de una canasta, ¿no? Yo no prendo una lámpara y le echo algo encima para tapar esa luz, para esconder esa luz, sino que más bien, dice, se pone en un lugar alto, ¿no? Vieron que las lámparas están en los techos, en las casas, en las habitaciones. En aquel tiempo no había lámparas como ahora, pero las lámparas con aceite y la mecha, dice, se ponen en un lugar alto para que esa luz ilumine a todos los que están en la casa. Es que tu luz y mi luz, lo primero que tiene que alumbrar son nuestros hogares. La bendición de Dios, la palabra de Dios, esas lámparas ardían con aceite. El aceite del Espíritu Santo tiene que iluminar el hogar, tiene que estar en la casa, tiene que correr la palabra, tiene que haber bendición y nosotros tenemos que ser los protagonistas y esa luz. Llevar la luz de Cristo a lo más alto
ponerla en un lugar alto para que ilumine a todos los que están en la casa. Pero además, cuando vos y yo salimos de nuestra casa y salimos al mundo, a la vida, a la sociedad, a la calle, al trabajo, a la escuela, salimos a nuestros estudios y salimos a los diferentes lugares, somos esa luz en ese lugar y tenemos que alumbrar. Durante muchos años la iglesia se congregaba y está muy bien. Y teníamos como objetivo la adoración y lo tenemos. Y dentro de la adoración, la contemplación. Y la contemplación es admirar la majestad. Eso es parte de nuestra adoración. La majestad, contemplar la belleza, la majestad, la grandeza del Dios al que adoramos. Y eso está muy bien y es hermoso cada vez que como pueblo nos reunimos y lo hacemos. Pero como iglesia no nos podemos quedar en la contemplación, sino que tenemos que también hacer lo que dice la palabra. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Porque parte de nuestra adoración y de una adoración genuina también es hacer las obras de justicia. Y hacer las obras de justicia es, como dijo Jesús, dar de comer al que tiene hambre, dar de beber, recibir al extranjero, vestir al que está desnudo, visitar al que está lejos, abrir las puertas del corazón y de nuestro ministerio, porque cuando lo hacemos, dice el Señor, que Él nos va a decir un día, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, era extranjero y me recibiste, porque cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Así que cuando lo hacemos al mismo Cristo se lo hacemos. ¿Viste? Cuando vamos al hospital a veces no nos damos ni cuenta la dimensión espiritual de lo que estamos haciendo. Por eso a veces después tenemos lucha espiritual. Pero saben que estamos llevando a un hospital, a la maternidad, como vi fotos de los grupos que fueron, de un hospital, de una mujer que está en un posparto dando a luz y trayendo una vida nueva al mundo, y la iglesia está ahí para llevar vida, para vestir, para dar de beber, porque está en una condición vulnerable y es el mejor momento para que esa mujer reciba a Cristo, para que entienda que tiene que entregar a su bebé. Todavía estamos comenzando, pero hay mucho más, porque yo confío y creo y sueño en que el Señor va a hacer y establecer muchos ministerios más en este tiempo. Personas que se van a levantar con fuego en el corazón para ir a los hospitales, para que se abra el ministerio de los hospitales, de los cementerios, de las escuelas en este lugar. Y lo estamos construyendo juntos. Entonces, también adorar al Señor tiene que ver con hacer esas obras de justicia. Así que en este tiempo tenemos que alumbrar a la ciudad y tenemos que llevar la bandera de Cristo y ponerla en el lugar más alto para que ilumine y alumbre a todos, para que brille la luz de Cristo, y somos nosotros los que tenemos ese trabajo por hacer. También la palabra en el versículo 7 decía: y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad. Pidan al Señor, es decir, oren al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Trabajen por la paz, sean pacificadores. Pidan al Señor, es decir, oren, lo que estamos haciendo hoy, oren, clamen al Señor por la ciudad. Esa tierra ni siquiera era su país. El rey los trataba mal, eran esclavos, muchos de ellos. Pero Dios, la indicación fue: oren, pidan por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad depende el bienestar de ustedes. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy. Oren, clamen, pidan por la ciudad, porque si el bienestar de la ciudad aumenta, ustedes también van a estar mejor. Y los promotores y los que tenemos que procurar ese bienestar y llevarlo a la ciudad somos nosotros, la iglesia. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos los responsables.
Los que están afuera aún están en tinieblas. Los que tenemos la luz somos nosotros. Y no tenemos que preocuparnos porque a veces decimos, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo hablo? Y a veces me cuesta. Una vez a mí me dijeron que en la oscuridad la luz, por más pequeña que sea, brilla. Ahí dejé de preocuparme. Porque yo pensaba, no, mi luz es muy chiquitita todavía, no sé nada, no sé la palabra, me cuesta, me da vergüenza hablar a veces, no quiero decir. Esos años cuando estaba conociendo a Cristo. Y una hermana me dijo, una hermana que era misionera, me dijo, en las tinieblas, la luz, por más pequeña que sea, brilla. Si vos estás en un cuarto muy oscuro, encendé un fósforo, una luz muy pequeña, y date cuenta si no ilumina la habitación. Entonces, no tengamos temor, porque tenemos la luz de Cristo y no es pequeña, es muy grande. Cruzamos la puerta de allí y nos encontramos con la ciudad y somos luz. Ahí somos luz nosotros. Entonces, vamos a trabajar juntos en este tiempo por el bienestar de la ciudad, a lavar los pies de la ciudad, a salir a la calle, a hacer las obras de justicia, a llevar mucho fruto. Todo esto que hablamos, el circo, aire fresco, guerreros comienza a tomar las manzanas de los alrededores de la iglesia. Comenzamos, eso es el comienzo, para hacer retroceder tinieblas, porque la palabra dice que tenemos que pisar la tierra. Y estamos llegando a fin de año. Y yo oraba hoy, Señor, si hay algo que no tomamos, que no cumplimos, que se nos quedó en el camino de la palabra profética, para vos que sos un Dios de oportunidades, que todo lo puede, que todo lo hace. Y bueno, danos como el envión del último tiempo, de la última hora, y que podamos arrebatar en este fin de año, hasta fin de año, todo lo que tal vez no tomamos o no arrebatamos durante los meses anteriores. Y que se encienda un fuego que empiece con miradas hacia el futuro, hacia el año que viene, que comiencen cosas ahora y que se vayan desarrollando y creciendo hacia adelante. Entonces, la palabra profética decía que este es un año de proclamación y de restauración. Y de restauración, claro, porque todo aquel que tomó la palabra se está restaurando. Y todas las familias que tomaron la palabra se están restaurando. Y cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, empezamos a ser sanos, empezamos a ser libres. Y un año de proclamación porque vamos a llevar la palabra. Y mucho más en este tiempo. Así que al circo, el día del circo, tenemos el culto a la mañana, ese sábado, pero todos vamos a ir a Parque Udave, porque hay alguien a que vos y yo le tenemos que llevar la palabra. Todos juntos tenemos que ir a apoyar a los jóvenes cuando hacen el evangelismo, a los raperos. Todos tenemos que apoyar aire fresco. Todos tenemos que apoyar, todos tenemos que construir, porque dice, edifiquen casas. Y eso tiene que ver con el edificio espiritual y lo construimos entre todos. Y recordaba, porque cuando hablando de todos estos proyectos y las cosas que el Señor está poniendo en los corazones, tenemos la escuela de música EMA, todos estos proyectos nacieron del corazón de ustedes, del corazón del pueblo. Hace un tiempo nosotros en casa, por ejemplo, se cocinaban un montón de actividades de la iglesia, proyectos, uy, se me ocurre esto, vamos a hacerlo. Estábamos soñando de ahí medios locos por las cosas del Señor, traíamos y lo llevábamos adelante juntos. Pero ahora es un tiempo distinto y un tiempo nuevo. Y los proyectos, las ideas están naciendo del pueblo. Así que si tenés una idea, un proyecto, una locura de Dios, tráelo, porque las puertas están abiertas para recibirlo. Y pensaba en eso. Saben que la palabra profética también tenía que ver con expansión, con tierra y con gente. Expansión es eso, es hacerlo entre todos, es que todos abracemos la visión, que no salga de 3, 4 pastores, líderes y algunos hermanos, sino que el fuego se encienda, que la mecha se encienda en todos y juntos lo construyamos. Me acuerdo que una de las primeras cosas en el discipulado que dimos hace 15 años cuando comenzamos en Avenida San Martín, siendo más o menos 25 personas,
una de las primeras cosas que les dimos a la iglesia, por eso esas semillas fueron trabajando hasta llegar hoy el ministerio Acércate a Jesús a lo que es, ¿no? Y una de las cosas era los 8 pilares del reino. Uno de los pilares del reino, de esos 8 pilares, es todos somos ovejas, todos somos pastores. Todos somos ovejas porque todos necesitamos ser pastoreados. Yo necesito ser pastoreadas. Jesús es el príncipe de los pastores. Él nos pastorea a todos, pero también nos da la misión de pastorear. Pastorear en nuestras familias, a un hermano, a mi mamá, a mi papá que no conocen a Cristo, de pastorear a un vecino, de pastorear un grupo de crecimiento, de pastorear una iglesia, de pastorear un programa que el Señor te da para que otros conozcan a Cristo, de pastorear un taller, de pastorear, no sé, todos ovejas, todos pastores y todos ovejas, ¿sí? Todos pastores porque todos juntos pastoreamos. Y todos ovejas porque todos necesitamos ser pastoreados. Y eso es expansión, porque 2 o 3 podemos hacer algo, pero entre todos vamos a hacer algo mayor. Amén. Y entonces a mí me gustaría que nos podamos poner de pie para ir cerrando la palabra y que puedan los músicos acercarse. Y hoy dijimos que íbamos a orar por las familias y orar por la ciudad. Hoy vamos a orar por el mapa de la ciudad. Expansión es eso, es que la llama arda. Y cuando el fuego empieza a arder en un bosque, en realidad es muy difícil de pararlos. Se expande, toma el lugar, va creciendo, se va esparciendo. Así en este tiempo tiene que correr la visión, tiene que expandirse el fuego. Así, en este tiempo vamos a llegar a una expansión consolidada, porque el Señor nos trae estas indicaciones, como le dijo al pueblo, diciéndoles, afírmense, pónganse en equilibrio, alíñense a la palabra y a la voluntad de Dios. Porque en este tiempo es necesario que nos paremos firmes en la roca que es Cristo y construir en un cimiento sólido. Construir casas, edificar casa y hacer planes fundados en la voluntad de Dios. Y cuando vengan las ideas del cielo, y cuando vengan los planes de Dios, y cuando se te presenten en la mente esas cosas locas, no te asustes, porque es el Espíritu Santo que está susurrando a tu corazón, a tu oído, diciéndote que esta vida no es simplemente para transitarla, sino para hacer, y que es corta. Y un día vamos a vivir en una contemplación plena frente a la gloria de Dios por una eternidad. Pero hoy, aquí en la tierra, nos toca hacer discípulos para manifestar la gloria de Dios. Llevar la palabra a lo más alto, levantarla como una bandera, como un estandarte, poner esa luz que el Señor enseñó en tu corazón en el lugar alto, para que ilumine a todos los que están en la casa y a los que están a tu alrededor en la ciudad, porque la oscuridad es densa y es oscura muchas veces. Y eso es tierra y gente. Así que expansión, hace muchos años vino esa palabra en un tiempo de avivamiento. Pero este es un tiempo diferente, porque es una construcción espiritual distinta, desde la unidad, desde todos somos los pastores y las ovejas. No hay estrellas, no hay figuras principales, sino que entre todos construimos y hacemos iglesia. Levantamos la obra
Por eso estamos pisando una plataforma, un cimiento para construir lo que vendrá. Y pasaron tantos años, hicimos muchas cosas, pero ese es el cimiento. La construcción está en el futuro, en el hacer planes, en el seguir haciendo la obra de Dios, en el hacer edificar casas. Y para la tierra y la gente hace falta, como dice en Josué 1:3, tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pisen sus pies. Allí donde ustedes pongan los pies, les voy a dar ese lugar. Ahora, si no pones los pies en ningún lugar, no va a haber tierra de conquista. Pero sí hay algo que el Señor nos promete. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué y hoy nos lo dice a nosotros. Voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Así que ya no podés caminar como una persona derrotada, sino mirando hacia arriba, mirando al cielo, porque el Señor ya nos dio la victoria y dice que va a entregar todo lugar que pise la planta de nuestros pies. Por eso queremos caminar las manzanas, queremos recorrer las calles, queremos visitar los hogares, los hospitales. Por eso queremos cantar al Señor, pero no solo aquí adentro, sino también allá afuera. Por eso queremos manifestar las obras de justicia, por eso queremos hacer la obra de Dios. La vida se pasa rápido, demasiado rápido. Tendremos una maravillosa eternidad con Cristo, pero hoy nos toca caminar.